Don Juan Pedro, siguiente pregunta. No, agradecer las intervenciones. Ha salido en las intervenciones de ustedes la no acogida, o sea, la no recepción del Concilio Vaticano II o esa alergia al concilio que en algunos sectores de la Iglesia aparece. Lo decía con ocasión de esta última situación, pero no me refiero a esto que es evidente porque hay comunión, es algo obvio, sino a otro elemento más sutil, ¿no? Una especie de comprensión de que lo ocurrido en la Iglesia con el Vaticano II es pues un error inevitable. Bueno, ya que estamos aquí, seguimos adelante, pero no hay una recepción efectiva de este hecho como un acontecimiento en la historia de la salvación. El desafecto ya fue el mismo concilio. Si recuerdas, el desafecto conciliar, ya hubo el señor Lefebvre, que era un activo muy grande del concilio, y planteó su cisma, ¿no? Salió el concilio, esto es un conciliábulo, esto es un latrocinio, esto es una perversión de la doctrina, en fin, ya desde el mismo concilio. Pero el tema que has planteado es muy interesante y es la recepción. La recepción. ¿Cómo se recibe un concilio? Porque claro, un concilio, los padres conciliares, que son los obispos y sus colaboradores, secretarios, teólogos, gente que está un poco en el ámbito académico, teológico, pues lo recibieron relativamente pronto. Pero hasta que llegue a la última aldea de aquí de Canarias, o los pueblos a los que yo voy los domingos, que aparte de esto, pueblos que tienen 4 habitantes, 8 habitantes, les llegara, es todo un proceso. Primero que suene, que sepa que existe, de qué han tratado, cómo les afecta. Recuerda que he hecho una alusión jocosa a la primera reforma litúrgica, que es lo más visible ahora, de la reforma del conciliar, que era el cambio de la lengua vernácula de la celebración de la liturgia y con ritos nuevos, ¿no? Y a traspiés a mucha gente, a traspiés, ¿no? Tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo, de recepción. Vamos a pagarlo, ya lo pagamos y ya lo tenemos. Yo no me refería tanto a eso, que... El desafecto, sí. No, sino a día de hoy gente que no ha celebrado jamás la misa de Juan XXIII, la misa de San Pío V, sí. que no sabe latín, o sea que añora un rito que no ha vivido como si fuese identitario de una comprensión de la Iglesia. O sea, no es yo me resisto a acoger algo y sigo con lo mío, sino es que yo cambio lo mío para volver a otro. Sí, eso lo hemos estado dando la gente joven, ¿no? Que es curioso, hay un desafecto por la Iglesia. Entonces, ya sabes, es una opinión muy personal, esto es de tertulia de bar, más que de tertulia académica, y es que mucha gente lo que hace cuando tiene desafecto en esta situación con la Iglesia no se va a las cosas epifánicas en las que se manifiestan así, sino va a la base. ¿Dónde está el cambio que ha supuesto la Iglesia? ¿El concilio? Pues niego el concilio y niego en realidad la Iglesia toda ella, ¿no? Entonces el desafecto es curioso y el desconocimiento mayor, ¿no? Pero yo siempre digo, muchas de las cosas que tú haces hoy en la Iglesia joven, de cierta edad, podemos ser todos nosotros, las hacemos y las vivimos porque hay un concilio que las ha posibilitado con un pago grande. El posconcilio cobró muchas víctimas en el sentido de mucha gente que no supo encajar el concilio, que hubo muchos sacerdotes secularizados, que el cambio era ser ordenado para una iglesia determinada y esto no aceptaron el cambio. Las órdenes religiosas también vivieron este tema. Muchos laicos pasaron de don Juan Pedro a decir que Juan Pedro tratas como si fuera un tuyo, hemos perdido la desacralización. Es decir, ese fenómeno, pero yo creo que a veces ataca a la iglesia en general. Hay un desafecto, pero no del Vaticano, sino de la iglesia en general, ¿no? Que el que sabe apunta a esa parte porque es el cambio. Entonces, si corto esto, digo, y entonces ya reduzco una iglesia que es tradicional y dice, ves, están viviendo la Edad Media, ¿no?
sutil, pero yo creo que también mucha gente lo tiene en Costa Rica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por un lado, ha hablado de los movimientos de renovación litúrgico y ha dicho que quizá nuestra cultura, la liturgia se tendría que traducir a nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo transmitir el lenguaje de la fe al mundo de hoy? Eso por un lado. Y otra que es diferente es por qué hay estos movimientos que van hacia atrás. O sea, movimientos que se están dando en la Iglesia que se quieren anclar en un pasado, ¿no? Que no existe. La involución. Evolución, sí. Lo Son comentaba. dos temas diferentes. Ya. El tema de la evolución es lo que ha dicho Juan Pedro también, ¿no? Que es lo que ha contestado Juan Pedro. Muchas veces el presente, digamos que asusta. Tal técnica y asusta, ¿no? Sociológicamente. Cuando una realidad que examinamos y vivimos no nos satisface, no nos convence, hay varias técnicas, ¿no? La técnica del chivo expiatorio, buscamos un culpable, entonces a veces hacemos a la Iglesia culpable de ciertas, a la política, o de determinado grupo partido político, a la sociedad, a una educación, es decir, buscamos un chivo expiatorio. Otra de las salidas es unidad hacia adelante, es decir, pasar a todas estas cuestiones, innovar y prescindir de toda legislación, regulación y demás, y otras hacia atrás, con un fundamentalismo y un integrismo, que es volver a las técnicas que nos han dado respuesta en el pasado, ¿no? Porque lo que buscan es lo que en un tiempo funcionó. Entonces, son, digamos, técnicas sociológicas que están estudiadas y que, de algún modo, se insertan en las personas sin saber ni la entienden así, pero que es una tipología muy clara, ¿no? Los tres pueden ser, podemos encontrar hacia adelante, hacia atrás, y si viene la sociedad, hay de los tres, y la Iglesia también, gente que prescinde de todo el significado papal, la institución, y va para adelante, tomando sin más, perdiendo un poco los referentes, los que buscan culpables, el culpable es el concilio, el culpable es la jerarquía, el culpable es que le falta autoridad al Papa, lo que sea, o van hacia atrás. Es decir, en un tiempo la Iglesia era, y vámonos allí que aquella idealizando, como el mercado de los historiadores. Primera pregunta, no sé cosas que responde. La segunda es más bueno, yo simplemente decir que igual nos fijamos en ciertos grupos y decimos que hay una involución, pero también podemos ver todo lo que la Iglesia, como ha dicho José Luis, que es hoy no se entiende prácticamente sin el Concilio Vaticano II. Y vamos a pensar que, por ejemplo, la disminución de vocaciones vamos a la vida sacerdotal, pero eso también ha ocasionado que el lecado tenga más conciencia de su propia vocación, de su propia identidad y cosas concretas. Por ejemplo, en mi pueblo resulta que había hasta hace un año, todos los domingos, en el pueblecito pequeño, 100 personas que llegamos, todos los domingos había celebración eucarística, incluso entre la semana. Ahora ya solo tenemos una vez al mes. Llega San Isidro y si el sacerdote no viene, enseguida por vía WhatsApp se convoca a la gente del pueblo. ¿Y quién? Pues el otro año, por ejemplo, el más mayor de los agricultores del pueblo fue el que hizo el rito de la bendición del campo. Otros organizaron los cantos. Hubo quien llevó a San Isidro. Es decir, es una cosa concreta para decir y valorar pues, aquellos aspectos que son posibles gracias pues, al protagonismo que está cogiendo el Estado, pero como consecuencia de una disminución, es decir, como que también hay que ver el aspecto positivo, no solo el aspecto negativo y irnos a atrás, sino todo lo contrario, irnos para adelante. Esto está propiciando que los laicos tengan un mayor protagonismo en la Iglesia y esto seguramente suscitará y habrá las vocaciones que tiene que haber, tanto religiosas como sociales. Y si falta, pues tenemos que caminar que ese protagonismo dedicado verá y descubrirá y hará posible que lo que parece ahora más negativo, pues resulte que sea para bien de todos, bien para la Iglesia y para nuestra sociedad. Sobre el primer punto, sobre la liturgia y la transmisión de la fe, le voy a contar una anécdota que yo también he sido cura de pueblo y he sido cura de parroquia, no nací siendo profesor, me gusta mucho pisar tierra, ¿no? Y sigo siendo un pastoral. Y con un grupo de catequistas, le cuento, a pesar de la experiencia también de
les pasé una vez el canon, fotocopié el canon, porque yo me he dado cuenta que, en fin, catequistas, no digo la gente del pueblo, catequistas, y les dije, bueno, coged el canon, es decir, la fórmula de la Eucaristía, desde que empieza el Señor esté con vosotros, el canon, el prefacio, ¿no? Se lo pasé, digo, decid las palabras que no entendéis, palabras. Y ya sabe que la gente es muy tímida, entonces no subraya, digo, vamos a subrayar, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces, ya que no hacen nosotros, voy a preguntar. A ver, víctima de propiciación, víctima expiatoria, ¿qué significa el Cordero de Dios aplicado aquí? La cantidad de palabras, que no dicen nada a nuestros catequistas. Y seguramente si hacen experiencia hoy, les saldrá algo parecido que sea la reformulación litúrgica que he oído. ¿Qué quiere decir? Que hay que cultural. Y hay dos maneras. O subimos el nivel de cultura religiosa de nuestra gente, es decir, que aprendan qué significa víctima de propiciación, qué significa expiación, qué significa Cordero de Dios y no está viendo a Dios sino un Cordero, qué significa las cuestiones teológicas que se dicen, ese cambio, intercambio que utilizamos en el lenguaje litúrgico, le subimos o hacemos un lenguaje que sea significativo para ellos diciendo lo mismo, ¿no? Diciendo lo mismo. Y luego, yo he insinuado que los ritos se deben culturar las escrituras, y sin duda así ha sido siempre. Ahora el dicasterio para el culto divino, bueno, hace pequeños avances, ¿no? Pero seguramente a demanda de algún territorio que diga que celebrar la liturgia de otra manera no tendrá ninguna dificultad, ¿no? Largo plazo. Pero transmisión de la fe que sea significativa. Después, un ejemplo. Cuando yo era seminarista, hace muchos años, estuve con niños sordos, ¿no? Entonces hacen lenguaje de mímica, lo voy a hacer con la mímica. Hacen lenguaje con los signos, ¿no? Entonces yo les traducía el Padre Nuestro, que estás en el cielo, y entonces hay un momento de la misa que dice el Cordero de Dios. Cordero es esto, ¿no? Un cordero es que te gana, ¿no? Gana, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Claro, entonces me dice la gente, una señora, dice, ¿por qué un cordero en misa? ¿Por qué un cordero en misa? Yo que había hecho, traducir literalmente un cordero, pero lo que había que traducir es Jesús es así, ¿no? Jesús en lugar de cordero, porque la imagen del cordero es una metáfora que San Juan, José Luis Vergara sabe muy bien porque es de San Juan, lo explica en clase, pero claro, no le decía nada, se pasaba media el resto de la misa pensando dónde estaba el cordero, porque hemos traducido mal. Y ese ejercicio es una anécdota muy simple, pero es que en muchos lugares, en muchas cosas, ¿no? Nos falta hacer esa traducción significativa para la gente, pero siempre diciendo lo mismo, ¿eh? Porque a veces cambiamos el sentido y entonces hacemos una mala comunicación de la fe. Y en esto, a propósito de la inculturación de la fe, un ejemplo bien claro y que es gracias al Concilio Vaticano II, pero más en concreto a Dei Verbum, es la traducción de la escritura de la Biblia a todos los idiomas dialectos. Es decir, y es una obra muchas veces emprendida incluso por en lugares más de misión, por los propios misioneros, cómo han introducido el texto bíblico, por eso que prácticamente es conocido pues, en todas las culturas, en todos los pueblos. No sé si hay otra pregunta. En este sentido, sí le quería preguntar a Barrio Canal qué opinión le merece la versión última de la Conferencia Episcopal Española de la Sagrada Escritura, el texto, la traducción, o sea, cómo rezamos y cómo eso se respeta también en el misa. Bueno, pues es muy positivo el hecho de que el texto que se proclama en las celebraciones litúrgicas todos podamos acceder a él. Porque el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios escrita es precisamente gran parte de la gente es por la participación de las celebraciones litúrgicas. Y el hecho de que faltara ese texto significa que nos faltaba asimilar la misma palabra y el poder repetirla, expresiones y frases. Y si oímos en la liturgia y luego vamos a la Biblia y vemos el mismo texto, eso es muy positivo. Porque como digo, memorizamos la palabra de Dios, que es importante. Porque yo he constatado, por ejemplo, en las
salmos, que nosotros ya nos sonaban más, y ha habido ciertos cambios que no son justificables, ¿no? Es decir, ya, sobre todo los salmos, que los memorizamos más fácilmente, pues han cambiado términos y no siempre a mejor. Hay un profesor que debemos mucho, un jesuita, que hace unos años, Luis Alonso Seque. Yo recuerdo que él ya me dio a mis clases en el bíblico, pero cuando yo estaba cursando el primer año, él dio su última lección en el Pontificio Instituto Bíblico, y él decía que del trabajo que estaba más satisfecho era de la traducción litúrgica de la Biblia, es decir, para la programación litúrgica. Y él es de los mayores exegetas, estudiosos de la Sagrada Escritura, con una sensibilidad literaria. No conozco ningún exegeta que tenga esa capacidad literaria que tenía Luis Alonso Seque. Era un gran exegeta, un gran teólogo y un gran poeta. Y por eso hizo una traducción, sobre todo lo que se refiere a los libros sapienciales y a los salmos, pues, que sonaban, que rezaban el texto y además sonaban muy bien al libro. Y alguna vez se cambió y quizá no es muy justificable, pero bueno. Sobre esta cuestión, yo creo que hay dos lenguajes, ¿no? El lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Entonces, si yo lo que he escrito aquí lo leo, se me aburren sonoramente, porque es un lenguaje para ser leído, que tiene líneas largas, frases enormes, sin un punto, una coma, que escribimos a veces así, ¿no? Claro, eso es inasimilable exaudito por el oído. Entonces, si proclamamos a veces la lectura que se hace en la traducción, que es para ser leída, que está muy bien, pero para ser proclamada y que quien lo oye pueda asimilar, eso es complicado. Yo creo que habría que tener en cuenta un poco más, no la traducción técnica, que a veces, luego los teólogos se quejan, porque el logos, cambia la palabra logos, que es, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, ¿no le suena esto? San Juan 1, y ahora dice, juntamente está el verbo, la palabra, el verbo, y no me sale ni siquiera. Bueno, pues eso leído se entiende muy bien, es escuchado no tanto, ¿no? Entonces ahí es una cuestión que está de fondo. Pero bueno, eso es cuestión. A mí me suele decir también los alumnos, ¿qué traducción utilizamos? Que yo les digo, para el estudio de lo que es la teología, la Biblia de Jerusalén, por las notas, y porque es un texto más, que refleja más el texto original, tanto de hebreo como griego. Pero ya para catequistas, para la pastoral, digo, y de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque ese es el texto que van a escuchar los niños o los jóvenes cuando vayan a las celebraciones litúrgicas, porque el acceso a la escritura es sobre todo por el oído, es decir, por la participación de las celebraciones. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué oportunidades desde la perspectiva de la abertura del concilio dio al mundo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más oportunidades da para vivir la fe integrada en el mundo? Bueno, yo creo que si voy a apelar un discurso que hizo Pablo VI cuando una de las clausuras del concilio prácticamente, precioso, dijo, aquí se ha hablado y mucho de humanidad, que es lo que nos une a todos. Todo lo humano le interesa a la Iglesia, todo, absolutamente todo lo humano, porque humanos somos nosotros, que hacen un discurso, todo lo humano interesa. Es decir, no hay tema que no interese. Ni siquiera la inteligencia artificial, por ejemplo, que está de moda. Va a ser un reto también. Y de hecho hay gente que se está planteando a nivel teológico reflexionar sobre la tendencia. Nada de lo humano nos es indiferente. Nada, ni puede. Entonces, todo lo que sea un tema nuevo que parezca raro, hombre, a lo mejor una cosa que es esporádica, pero todas las cuestiones, entonces, están surgiendo cada día propuestas nuevas. Y hay reflexiones curiosas que a veces pueden clásicamente extrañarnos, pero en temas que están saliendo en la actualidad. De hecho, esto de inteligencia artificial, yo ya he leído un par de artículos sobre este tema. Inteligencia artificial y la Iglesia, y la inteligencia artificial y la teología, la inteligencia artificial y la enseñanza. ¿Qué va a cambiar las relaciones personales? ¿Cuál es la autenticidad? Entonces, una respuesta es decir, ¿qué significa para nosotros la verdad, por ejemplo? ¿No? Todo lo humano. Entonces, diría que lo que salga, sale. Más curioso un tema con los extraterrestres y la respuesta teológica. Pues cosas rarísimas. El tema de la fe, esto que hicimos hace poco en grupos, el tema de la fe que está muy de moda, los libros estos de moda, fe, ciencia, pruebas, pues nos metimos con ellos también para decir todo lo humano nos interesa.
Vamos acabando. Me debería hacerle una última pregunta a José Luis Capria y la responde luego. Para vivir la sinodalidad, hemos de abrir más la mente y el corazón. Y a José Luis Pablo Canal, nos falta quizá profecía a la hora de comunicar no solo los contenidos del Vaticano II y la propuesta, la lanzadera que supuso, sino proclamar una iglesia viva partiendo de nuestro encuentro con Cristo vivo cada día y abandonando quizá más esa iglesia teórica que nuestros alumnos de la década traen en la mente y en el corazón cuando llegan el primer día. Bueno, lo de la iglesia, una iglesia más bíblica, pienso que los grupos que he señalado al final como uno de los grandes logros del Concilio Vaticano II respecto a la ley Verbo es como esa palabra de Dios está cada vez más presente en las parroquias, en las comunidades cristianas, pues gracias a estos grupos de amigos de la Escritura, amigos de la palabra de Dios, y que se está escribiendo mucho también de cara a que la palabra de Dios sea la luz, el alma de la vida cristiana. Por eso que estos grupos, cada vez que están creciendo más en nuestras parroquias, en las comunidades cristianas, que tienen como finalidad fundamental, pues eso, es que esa palabra escrita sea alma de su vida, y que sepa precisamente, pues es una palabra que transforma la vida de ellos, la vida de la comunidad, y es capaz de transformar pues, la sociedad hacia esa fraternidad, esa vamos Luis, la última exhortación del Papa Francisco, esa exhortación a una fraternidad fraternizada, que se fundamenta precisamente tiene como secuencia la palabra de Dios que tenemos aquí escrita. Sobre la sinodalidad, bueno, a mí me gusta hablar de palabras talismán. Sabéis que es una palabra talismán, una palabra mágica. La dices y ya está, ¿no? Pues a veces se está convirtiendo ahora la palabra sinodalidad, que no existía, en una palabra talismán. Todo es sinodalidad ahora. Ya es sinodalidad todo, ¿no? Pero yo creo que hay una condición clave. La sinodalidad nace del bautismo, de la convicción de que el bautismo nos hace a todos miembros de la Iglesia. A mí también me gusta hablar del bautismo y de la iniciación cristiana, no solo el bautismo, sino la continuación de la iniciación cristiana. De ahí nace la corresponsabilidad. Pero ¿cuál es el problema? A mi parecer, y no se quede en la palabra. No solo tomar conciencia de ello, sino tomar conciencia cada uno de nosotros de la vocación propia como cristianos. Y aquí, los que han hecho un discernimiento vocacional en el orden sacerdotal han hecho una toma de conciencia de su vocación. Yo soy consciente de que tengo vocación sacerdotal porque he vivido en el seminario, he ejercido, una persona que ha hecho unos votos en una orden religiosa, la que sea, ¿no? Han hecho un proceso vocacional, los que están hermanos por aquí, ¿verdad? Tiene un proceso vocacional de discernimiento, los pasivalemos, no valemos, estamos. Y los laicos, el gran reto para que la sinodalidad funcione, los laicos tienen que tomar conciencia de su vocación laical. Es decir, no es lo que queda, sino que yo soy laico por vocación. Es decir, vivo como cristiano vocacionalmente laico desde el siglo. Si no tengo vocación, no tengo conciencia de mi vocación como cristiano, la sinodalidad se la van a comer solo los que han hecho vocación, los que tienen mucha conciencia. Y van a caer en manos de los que son órdenes religiosas, sacerdotes, y algunos que tienen mucha conciencia, movimientos, ¿no? Gente que ha hecho un proceso de participación en un movimiento, y el resto, que es a todos a los que llevan esa corresponsabilidad sinodal, no van a ser implicados porque no tienen conciencia de ser vocación propia y específica de la Iglesia. Entonces, yo el gran reto, he dicho antes que uno de los temas que me llevó al concilio fue delicado, y hoy sigue siendo el gran reto que traduzco a mi manera la vocación laical. Es decir, descubrir que yo soy laico, no soy lo que queda, no soy ni cura ni religioso, sino soy laico con convicción, porque mi vocación cristiana es ser laico, transformar la realidad del mundo, vivir la familia, la política, la social, todo lo que preguntaba antes, todos los ámbitos de la vida, el laico está llamado a la respuesta, como cristiano. Y decir, yo vivo aquí como cristiano, en la enseñanza, en el trabajo, en la policía, en el ejército, en la mili, en el campo, en todos los campos, vocación. Y solo así puede ser un responsable, porque si no, va a dejar que respondan otros y no va a asumir lo que le diga y decir, bien, lo sigo. Vocación laical, palabra que es, yo creo que un
tema clave del Concilio Vaticano II antes, durante y después. Y singularidad, igual laicos, clave. Muchas gracias. Yo creo que Podemos podemos ir cerrando la tarde en la segunda salió ayer estaba enfrente dando clase a maestros que se preparan para ser profes de maestros de Tabalareca, y trabajábamos un poco todo el tema de lo social, ¿no? O sea, la ecología, la economía, la paz en el común, y bueno, me perdí la sesión pero sí es verdad que cuando me he acercado al Vaticano II siempre surgen como esos dos nombres que seguro que aparecieron ayer, Henry de Vivar y Alex Maniconga, y tuvieron un papel importante, pero antes sufrieron mucho y vivieron en las orillas de la Iglesia, porque cualquier sufrimiento que nos toque asumir sea siempre germen de fecundidad para que esta sea una Iglesia más viva, más fecunda y más de Cristo vivo y resucitado. Muchas gracias a la dirección del INTIC por esta oportunidad.